académicas, y lo que consiguen pues conmigo, pues el cual incluye pues patología de sexo reproductivo masculino y femenino. Inicialmente comenzamos con femenino y con el enfoque pues hacia los procesos patológicos. Ante eso pues teníamos programado que la forma de realizar este tipo de actividad era a través de las presentaciones, que es algo, digamos, como normativo que siempre pues se ha realizado en tiempo pues en que estamos haciendo esta actividad entre la doctora Cabrera y yo. Y habíamos repartido los temas en una forma secuencial, pues realizado a través de ustedes, donde eso se declara como una forma de trabajo en aula, hecho que habíamos hecho en otras disciplinas anteriormente, pero pues la dice pues que la exposición la hacen pues de parte de ustedes y eso se genera como en un porcentaje determinado dentro de la evaluación pues del siguiente bloque. Hoy entonces vamos a comenzar con patología renal, inicialmente pues lo que son las malformaciones y las glomerulopatías. Hay pues un grupo asignado. Algo de comentario adicional, yo no me había fijado mucho como en los cambios en el programa. Inicialmente sí, de uno que nos enviaron hace como unas 2 semanas creo, en la cual habían pues unas semanas de uno y otras semanas de dos clases, pero ahí faltaban algunas clases, digamos como realizar una adecuación al programa, a la parte de patología, así como sucedió en el primer bloque que hicimos con respecto a la parte de histología y que hubo necesidad de hacer ajustes con las clases. Yo considero que es muy factible que con la clase que tenemos hoy, el día de hoy, miércoles, y la del lunes, que es de 9 a 11, y una de las clases del martes, que podría ser, si a ustedes les parece, la de las 11 de la mañana, la cual esa clase pues sería de pronto de 1 hora y media no más, pues en término máximo. Podría ser pues hasta el momento, y de todas maneras yo hago la revisión pues con la doctora Margarita, envío pues el número de clases pues que no lo he hecho pues y definir. ¿Les parece que podría ser así por el momento? Pues fijo lo que es los lunes y los miércoles y entonces la clase del martes sería la clase de las 11. Por el momento. Quedamos pues en ese... ¿Algún comentario? Bueno, entonces los compañeros pues que tienen en su actividad pues lo que es la patología renal, entonces vamos a proyectar. Buenos días, doctor. Listo. Ya empezamos a Hola, proyectar. Laura, buenos días. Doctor, buenos días. Es que una Hola, compañera Lorisabel. está intentando entrar. Ah, no, ya entró. Gracias. Bueno, listo. Gracias, Lorisabel. Listo. Ya estamos viendo. Bueno. Muy buenos días a todos. El día de hoy Laura, vamos a empezar. Cuénteme, de pronto doctor. se está escuchando muy pasito. ¿Mejoró ahí, doctor? Perfecto, Listo, perfecto. doctor. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar con la exposición de riñón, lo que son malformaciones y glomerulopatías. Glomerulopatías pues trae un contenido bastante amplio que lo veremos más desglosado a continuación. Y durante esta exposición vamos a realizar una serie de preguntas nomás como para saber ustedes qué piensan antes de explicarles el tema. Así que les voy a dejar el link por el chat y ya empezamos entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la introducción a lo que viene siendo el riñón como tal. Nosotros ya hemos visto bastante pues este semestre y conocemos más o menos que el órgano del riñón como tal es un órgano complejo
y tiene varias funciones importantes dentro de nuestro organismo, como lo puede ser la excreción de productos de desecho del metabolismo, regulación de agua y de sal corporales, mantenimiento apropiado del equilibrio ácido y secreción de varias hormonas y prostaglandinas. Nosotros hablamos de las nefropatías y estas las estudiamos básicamente por la afectación a los componentes morfológicos básicos, los cuales son los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos sanguíneos. Es muy útil este abordaje porque en las manifestaciones más precoces vamos a encontrar ciertas diferencias. Sin embargo, es muy común que después de encontrar afectación en uno de los componentes, los demás también se afecten y terminemos con una nefropatía terminal que nos va a dar paso a lo que viene siendo un fallo renal crónico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las nefropatías? Muy por encima, ya más las veremos más específicamente más adelante. Vamos a tener en cuenta que se pueden agrupar estas manifestaciones en una serie de síndromes básicamente en lo más relativo bien definidos. Algunos son propios de las glomerulopatías, mientras que otros son comunes a diversas nefropatías. Cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el término azoemia. La azoemia es el aumento de la concentración de nitrógeno ureico tanto en sangre como en creatinina y que nos puede indicar una reducción de la filtración glomerular. Esto es luego va a pasar cuando ya conocemos los síntomas y cuando vemos manifestaciones clínicas y anomalías bioquímicas como la uremia, que este término les puede ser más común a ustedes. Y pues nosotros podemos encontrar azoemia tanto prerrenal como postrenal. Siguiente, por favor. Los temas que vamos a tratar dentro de esta exposición son básicamente las glomerulopatías, ya más específicamente, no tan grande como lo que estaba comentando anteriormente. Vamos a hablar de las malformaciones que podemos presentar, el síndrome nefrótico dentro de las glomerulopatías, el síndrome nefrítico y algunas glomerulonefritis como la rápidamente progresiva y la glomerulonefritis con semilunas mediada por inmunocomplejos. Para comenzar, empezaremos por las malformaciones. Entonces, básicamente tenemos como las malformaciones, los cambios que pueden encontrarse, ¿cierto? Entre las malformaciones que podemos encontrar tendremos malformaciones de tipo renal, como lo vienen siendo la displasia renal, en la más común, pues la displasia renal multiquística, la agenesia renal, la hipoplasia renal, algunas nefropatías quísticas, como lo viene siendo la enfermedad quística medular. Entre esas encontramos la nefroptisis renal, el riñón en esponja medular, el quiste renal, la enfermedad quística adquirida, o también las enfermedades renal poliquística, como la ERP, autosómica dominante, y la autosómica recesiva. También otro tipo de malformaciones que podemos encontrar en el riñón son por problemas en ascenso renal, como lo es el riñón en herradura, que es de los más conocidos, y el riñón con ubicación anómala o ectopia renal. También presentamos algunas alteraciones en la rotación de los riñones que se van a ver más adelante también. Entre otro tipo de malformaciones tenemos las malformaciones de las vías urinarias, que estas básicamente tenemos la duplicación de los ureteres, que puede ser de manera completa o incompleta, algunas malformaciones en uretra, por ejemplo las valvas de uretra posterior, y las malformaciones en vejiga como la fístula uracal, el quiste uracal, el seno uracal, la extrofia vesical y la extrofia cloacal. La siguiente, por favor. Y entre las malformaciones del aparato genital tenemos, esta ya es muchísimo más amplia, sin embargo, hoy no nos vamos a enfocar en esto, nos vamos a enfocar sobre todo en las malformaciones de tipo renal. Entonces, esa que está ahí, también podemos tener que hay algunas que están relacionadas a malformaciones renales, que puede ser por ciliopatías, como lo viene siendo el síndrome de Bardet-Biedl, el síndrome de Meckel-Gruber, y otros relacionados con genes, como lo viene siendo el síndrome de Townes-Brocks u otras patologías que hemos mencionado alguna vez en el momento del estudio de la carrera, como la enfermedad de Potter. Comenzamos entonces por las diferentes malformaciones renales que nosotros podemos encontrar. Esta es una imagen de lo que normalmente podemos encontrar. Como ya dije, las malformaciones renales, como les mencioné, son bastante variables y pueden darse por problemas durante el ascenso, por malformación embrionaria, por fusión de los riñones o por falta o subdesarrollo del parénquima renal, entre otras causas.
Vamos a empezar entonces por lo que viene siendo la displasia renal. La displasia renal es una alteración morfológica del riñón producida por un trastorno en el desarrollo. Aparecen en su interior algunas estructuras primitivas que pueden ser identificadas histológicamente. El diagnóstico lo vamos a realizar por medio de la histología e incluye cosas importantes como el ductus primitivo, que es de los estigmas más grandes, y el cartílago metaplásico de presencia casi imprescindible, aunque teóricamente ni es patogenomónica ni es obligada, y la pérdida de la configuración reniforme o dúctulos o quistes que acompañan con frecuencia a las lesiones. La etiología obstructiva no es la cosa más única que tiene, pero es el factor más decisivo en la aparición de displasia. Entonces, este hecho explica que las lesiones displásicas aparezcan en pacientes con patologías diversas, como lo pueden ser las válvulas uretrales que les mencioné anteriormente, la duplicidad de los uréteres, la ectopia o ureterocele. Aunque la displasia acompaña a múltiples entidades, hay dos característicamente displásicas, que son la displasia renal multiquística y el quiste multilocular. Hablaremos entonces de la displasia renal multiquística, es la que pueden ver en esa fotito, como se puede ver histológicamente, y es la forma más grave de displasia renal, siendo la causa más frecuente de malformación renal congénita quística. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Lo más importante dentro de esta displasia renal multiquística son la presencia de islas de mesénquima indiferenciado, a menudo con cartílago y conductos colectores inmaduros. Vamos a encontrar también en ocasiones un riñón que no es funcionante, que tiene presencia de quistes múltiples, también quistes revestidos por epitelio aplanado. Algunas nefronas pueden presentar conductos colectores de tipo inmaduros, y patológicamente va a haber quistes de diferente tamaño, con tabiques fibrosos y ningún vestigio de tejido renal de tipo normal. Usualmente en la displasia renal multiquística tiende a ser unilateral, sobre todo se presenta con mayor frecuencia en el lado izquierdo, y el riñón sano, que no tiene pues esta displasia como tal, tiende a compensar el daño de la displasia del otro riñón. En algunos pacientes esta puede cursar con una hipertensión arterial y se tiende a acompañar de malformaciones urológicas contralaterales como la estenosis pieloureteral y el reflujo vesicoureteral. Lau, dame un segundito, que en esta hay una preguntita que está entre el cosito de pues, la encuesta que tú mandas. El problema es que no me carga, entonces no sabría cómo están las preguntas distribuidas ahí. Bueno, continuemos entonces con la genesia renal, mientras tanto, que es el número 2. Prueba poniéndolo encima de los bordes, que hay veces como que se pierde. Listo. La genesia renal, pues esta es más sencilla, se origina si no hay interacción entre el mesodermo y la yema ureteral, que esto lo vimos en embriología muy al principio, y esta puede ser de tipo unilateral o bilateral, siendo la bilateral incompatible con la vida. En la unilateral, los pacientes pasan asintomáticos. A largo plazo se puede desarrollar una hipertensión, una proteinuria y una insuficiencia renal, siendo entre el 25 y el 50% de los casos a los 30 años de edad o más. Se asocia en algunos casos a hipoplasia de la vesícula seminal y ausencia de conducto deferente. Además, puede asociarse con anomalías cardíacas y o gastrointestinales. Cuando hablamos de la bilateral, como les comenté, pues es incompatible con la vida, porque pues no podemos tener falta de los dos riñones, pero una de cada 1000 nacimientos pues simplemente la tiene y no puede pues vivir, pues sí, porque no tienen riñones. Melissa, de pronto, pues comento ahí con respecto a la genesia renal, que el hecho de que exista genesia renal unilateral, pues es dado a que el riñón presente va a tener mucha mayor actividad, y es muy usual que vaya a generar ese mecanismo de hipertrofia.
Y algo es que cuando se presenta agenesia renal, es muy posible que in útero vaya a generar un proceso que se llama oligoamnios. Y bueno, ese era el comentario y que también lo que comentaste, pues que es dado que se puede asociar a otro tipo de malformaciones como de tipo cardíaco y gastrointestinales. Bueno, ya está haciendo el comentario mientras cargaba. Sí, doctor, muchísimas gracias. A continuación hablaremos de la hipoplasia renal. La hipoplasia renal, básicamente, como conocemos el término de hipoplasia, significa una formación un poco más disminuida o deficiente, que es con un riñón de tamaño disminuido, pero conserva su forma y aparte su función. Su presentación unilateral es mucho más común que la bilateral en una relación aproximadamente de 7:1, de tal manera que esta última es una presentación no usual y hay una disminución en el número de nefronas. Entonces, ¿qué encontramos? Un riñón de tamaño disminuido, con normalidad en función y forma, normalmente unilateral, con menor número de nefronas, se presenta sobre todo en lactantes con bajo peso al nacer y puede corresponder al riesgo de nefropatía crónica a lo largo de la vida. Un riñón hipoplásico por general no tiene cicatrices y tiene un menor número de lóbulos renales y pirámides, que son aproximadamente de 6 o menos, debido pues que no se alcanzó a formar de tal manera pues que quede completo. Pero pues como les digo, lo único que vamos a presentar es una deficiencia pues de las nefronas, pero la función se conserva en ambos riñones. A continuación hablaremos de la nefronoptisis renal, que esta es una nefropatía de tipo túbulo intersticial crónica. Esta progresa a insuficiencia renal terminal y la prevalencia es de 1 de cada 100.000 personas. La enfermedad es clínica y genéticamente heterogénea y se caracteriza por un número variable de quistes medulares, normalmente concentrados en la unión corticomedular. La lesión inicial afecta a los túbulos distales con alteración de la membrana basal tubular, seguida con la atrofia tubular crónica y progresiva que afecta a la médula de la corteza con fibrosis intersticial. Estas vamos a encontrar en morfología, básicamente, pequeños quistes en corteza, superficies granulares, quistes revestidos por epitelio plano o cúbico, quistes rodeados por células inflamatorias o por tejido fibroso. Vamos a encontrar atrofia en la corteza, engrosamiento de las membranas basales tubulares, fibrosis intersticial en corteza y una estructura glomerular conservada. Esta vamos a encontrar que tiene 3 variantes, que son la esporádica no familiar, la juvenil familiar y la displasia renal retiniana, que se acompaña de lesiones oculares. Pues las que tenemos, que es más como más importante, más que más descrita, por lo general por los libros, es la juvenil familiar, que se heredan como rasgos autosómicos recesivos y se manifiestan en la infancia o adolescencia. Esta es responsable del 15% de los casos de insuficiencia renal terminal en niños y se dice que es la causa genética más frecuente de nefropatía terminal en niños y jóvenes. Tiene unas ligeras diferencias de presentación y cómo se manifiesta clínicamente, variando si es en niños, si tiene una evolución esperada o si ya hablamos de pacientes jóvenes como tal. Ahí se puede observar en la histología y ya a nivel un poco más macro. La quinta. A continuación hablamos del riñón en esponja medular. Este también se le ha conocido como ectasia renal tubular o enfermedad quística de las pirámides renales y ectasia canalicular precalicial. Se caracteriza porque va a haber una dilatación quística de los conductos colectores en la médula. Usualmente no tiene compromiso con la función renal, pero se le ha considerado también como una normalidad del desarrollo que no tiende a detectarse como tal en niños. La mayoría de estos casos tienden a ser esporádicos y hay algunos informes de casos en los que se sugiere que puede estar ligado a una herencia autosómica dominante. En el estudio macroscópico lo que vamos a encontrar es que los conductos papilares de la médula están dilatados y puede haber pequeños quistes de 1 a 5 milímetros aproximadamente que están revestidos por epitelio cúbico o tipo transicional.
No hay cicatrices corticales y si no se asocia a una pielonefritis superpuesta. Es decir, se puede encontrar una pielonefritis superpuesta relacionada a riñón en esponja medular, perdón, pero si no hay esta conexión, pues simplemente no va a haber daño como tal. En el intersticio de la médula usualmente hay fibrosis e inflamación crónica y ocasionalmente podemos encontrar pielonefritis aguda. En el resto del parenquima no hay cambios específicos. Ocasionalmente hay ulceración y depósito de calcio en los quistes. Podemos encontrar que esta sí es bilateral en la mayoría de los casos, un 75% de los casos, y se puede observar cómo lo encuentran. En esta manera, yo no encontré mucho a nivel histológico, se encuentra sobre todo más a nivel macro, que es el cambio como tal. Acá, como se les había mencionado anteriormente, no hay mucho compromiso de la función renal, entonces simplemente pues es como la apariencia que podemos observar diferente. Con respecto a los quistes renales, ¿qué son los quistes renales? Básicamente, una bolita que se llena de líquido que podemos encontrar en el riñón como tal. Tenemos quistes simples que pueden llegar a ser múltiples o únicos y habitualmente están en la corteza. Estos tienden a medir entre aproximadamente 1 a 5 centímetros y pueden llegar hasta a los 10 o más centímetros de tamaño, sin embargo, no es tan común que así sean. Son translúcidos porque están llenos de líquido y están rodeados por una membrana lisa, puede ser gris brillante, y están llenos de líquido claro. Microscópicamente van a tener unas membranas compuestas por una sola capa de epitelio cúbico o plano que puede llegar a estar atrófico. Estos no afectan a la totalidad del riñón. En normalidad, pues hablamos de los quistes simples, que son una lesión benigna, una masa quística multilocular normal. El diagnóstico definitivo se realiza por exploración quirúrgica y se puede pues retirar con nefrectomía parcial. Su etiología no es muy clara, pero podría relacionarse con divertículos en los túbulos renales. En la patogénesis como tal de la formación de los quistes renales juega un papel muy importante la obstrucción de los túbulos, que es lo que va a ser relacionado como a su etiología. Y pues estos túbulos se van a extender y hacen como estos procesos quísticos que debido al flujo continuo de orina se generan. Sin embargo, no es el único mecanismo involucrado en su génesis y se han mencionado 3 aspectos fundamentales para su desarrollo, como lo es la proliferación anormal y o carencia de diferenciación de las células epiteliales renales, un fluido continuo de líquido, en este caso la orina, y algunas anormalidades en la membrana basal tubular o en la matriz extracelular. Eso cuando hablamos de quistes solitarios, como en el siguiente que vamos a ver, que ya son bastantes más quistes. Pues ya apareciera el cosito. Bueno, básicamente lo que vamos a mencionar en que es la enfermedad quística adquirida como tal, que son pacientes que tienen una nefropatía terminal, que reciben diálisis por mucho tiempo y tienden a generar quistes renales corticales y medulares. Los quistes tienden a ser aproximadamente de 0.1 a 4 centímetros de diámetro que contienen líquido claro y revestidos por epitelio tubular hiperplásico o plano con cristales de oxalato. Se dan por obstrucción de los túbulos por fibrosis intersticial o por los cristales y la mayoría de veces los pacientes cursan asintomáticos, no tienen problemas de sintomatología. Vamos a encontrar que aumenta el riesgo del carcinoma de células renales de 12 a 18 veces y se presenta en el 7% de los pacientes dializados seguidos durante 10 años. Espérate, hablamos primero de la ERPAD. Si el 7 definitivamente no funciona, pues lo menciono así por encimita, pero pues para que lo tengan en cuenta también, porque la ERPAD es bastante importante. Entonces, pues como yo les había dicho ya que había 2 tipos, la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva o la dominante. En el caso de la dominante, antes de hablar de la recesiva, es también conocida como la nefropatía poliquística del adulto.
Va a ser un trastorno de tipo hereditario que se caracteriza por múltiples quistes expansivos de ambos riñones que al final destruirán el parénquima renal y causarán insuficiencia renal. Es frecuente, afecta a bastantes pacientes, 1 de cada 400 a 1000 nacidos vivos y es responsable del 5 a 10% de los casos de nefropatía terminal que requieren trasplante o diálisis. Pero para que se manifieste depende de los 2 alelos de los genes y el gen mutado es el PKD. En la dominante es bilateral y si primero se afectan solo porciones minoritarias de las nefronas y se conserva la función renal hasta que ya empezamos a etapas más avanzadas de la vida y pues empieza a haber mayor presentación de síntomas como tal. En los genes implicados está el PKD1, en el cromosoma 16, la patita 13,3, que es el responsable del 85% de los casos, y el PKD2. Tienen unas pequeñas diferencias, pero pues no vamos a entrar tanto en detalles porque ya eso es muy específico. Se desconoce su patogenia, pero se cree que es la base del complejo cilio-centrosoma de las células epiteliales tubulares que tienen un papel esencial. En la morfología vamos a encontrar riñones aumentados de tamaño bilateralmente. Les pido atención que pues a pesar de que en esta tuvimos una falla técnica, es importante para las preguntas, entonces para que lo tengan en cuenta. Les repito la morfología. Los riñones van a estar aumentados de tamaño bilateralmente. Pueden verse riñones bastante crecidos, que puede llegar hasta decirse que son enormes, con unos pesos de hasta 4 kilogramos por riñón, y la superficie externa parece estar formada solamente por una masa de quistes hasta de 3 a 4 centímetros de diámetro sin parénquima en su interior. Hay algunas nefronas funcionales que van a estar dispersas entre los quistes. Estos quistes van a tener líquido seroso transparente o líquido turbio rojo o marrón que puede a veces llegar a ser hemorrágico. Cuando estos quistes empiezan a crecer, pueden generar defectos por presión que van a afectar como tal a nuestros riñones. Ellos pueden tener un revestimiento epitelial que puede variar y en ocasiones se proyectan formaciones epiteliales papilares y pólipos hacia la luz. Dentro de los quistes podemos ver ovillos glomerulares, pero no es tampoco muy frecuente que digamos. Bueno, eso con respecto a la dominante. Me perdonan la falla técnica, la verdad no sé qué pasó. Y ya el LAIR-PAR, que es la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, esta podemos conocerla como la poliquística infantil, enfermedad poliquística infantil. La otra les dije que ya era más de los adultos, enfermedad poliquística del adulto. Esta ya es más infantil. Es mucho menos frecuente que la anterior y se presenta en uno de cada 6.000 a 55.000 nacimientos vivos. La enfermedad poliquística recesiva, autosómica recesiva, pues tiene que en características básicamente lo mismo que la anterior, es hereditaria, se caracteriza por dilataciones no obstructivas de los conductos colectores renales, produciendo riñones grandes con aspecto de esponjas y malformación de la placa ductal del hígado que puede llevar a una fibrosis hepática congénita. Esta tiene un espectro amplio de presentaciones clínicas que comprometen riñones e hígados y pues esta tiene variantes, como lo es la perinatal, la neonatal, de lactante y juvenil, y esas variantes son dependiendo del momento de aparición y de presentación de las lesiones de tipo hepático. En la mayoría de los casos se relaciona con el gen PKHD1, que está en el cromosoma 6. Y los riñones vamos a encontrarlos aumentados de tamaño con una apariencia externa normal, pero vamos a encontrar muchísimos quistes en su corteza y médula y por eso les dije que se va a ver como en aspecto de esponja. Los canales van a estar alargados y dilatados y van a formar un ángulo recto con la superficie cortical, reemplazando la médula y la corteza. Vamos a encontrar una dilatación cilíndrica o sacular de todos los conductos colectores y los quistes van a tener un recubrimiento de células cúbicas. También, como les dije, hay afectación hepática en el anterior. Puede ser una afectación ya por daño renal avanzado como tal, que ustedes saben que un daño en un órgano pues genera una falla multisistémica si se genera bastante ya daño. Entonces decimos que el hígado va a tener quistes asociados a fibrosis portal y va a haber proliferación de las vías biliares portales. Ahí se puede observar el riñón, como les dije, está crecido en tamaño, pero tiene una apariencia relativamente normal. Y listo, continuamos con ya los problemas del ascenso renal, que entre esos vamos a encontrar lo que viene siendo el riñón ectópico, el riñón en herradura y así. Entonces, en el riñón en herradura
vamos con el riñón en herradura. El riñón en herradura, esto ya lo mencionamos en algún momento, que es durante el paso, a través de la bifurcación arterial, se acercan demasiado los riñones y entonces se juntan, se fusionan y generan el riñón en herradura, que se tiende a hallar a los niveles de las vértebras lumbares inferiores, ya que la raíz de la arteria mesentérica inferior y pues va a ser la que impide el ascenso como tal. No es muy común, pues o sea, es bastante más común que otras de las malformaciones que hemos comentado, que esta es una de cada 600 personas, perdón. La vamos a encontrar muchísimas veces asintomáticas, el paciente puede estar totalmente bien, en algún momento se realiza una ecografía y se da cuenta que, oh vaya, tiene solamente un riñón que está fusionado, y puede asociarse a otras malformaciones de vías urinarias o producir compresión de uréter o de arterias renales. Ese es el riñón como se podría ver, como les digo, es un riñón normal, solamente tiene el problema del ascenso. Ya en el riñón ectópico es un riñón que no causa ningún síntoma ni problema de salud por general y muy pocas personas descubren que tienen esta afección. Es más comúnmente visto el riñón pélvico, que es cuando permanece en la pelvis cerca de la arteria ilíaca común. Sin embargo, no afecta muchísimo a las personas. Realmente es un descubrimiento un poco extraño que se puede realizar en el momento de una ecografía o pues de imágenes como tal. Melissa, de Sí, pronto doctor. de pronto de ellos lo único pues es que sucede es por el hecho de presentarse pues por fuera de su sitio, que regularmente es en la cavidad abdominal, como vemos en la cavidad pélvica, como vemos en el riñón derecho, es porque los ureteres toman disposiciones irregulares y entonces es muy dado que sean pacientes sujetos a una gran predisposición a infecciones bacterianas. Es como lo único pues que se ha encontrado como asociado a la presencia de estos riñones ectópicos. Gracias, mujer. Sí, doctor, muchísimas gracias por recordarme de eso. No hay problema. Se me había olvidado mencionarlo, pero el doctor me hizo caer en cuenta que claramente, pues cuando tenemos una disposición diferente de los riñones, también puede haber complicación al momento de realizar diagnósticos, porque pues el riñón como tal puede solamente presentar este cambio de ubicación, pero también puede tener alguna otra anomalía que esté relacionada y pues que sea de una de las que ya vimos anteriormente. Entonces hay veces se dificulta un poquito el diagnóstico porque se encuentran en diferentes posiciones o también por la predisposición que tiene por el cambio de los uréteres como tal a infecciones. Por ejemplo, en el caso del riñón ectópico en riñón pélvico, pues obviamente el uréter va a ser mucho más corto y pues eso también predispone a eso. Muchísimas gracias, doctor, por el aporte. Ya seguimos con la ectopia renal cruzada, que esta es un cambio bastante drástico, que es que el riñón pasa al otro lado del cuerpo. Y puede ser fusionada o simplemente se hace el cambio. Ahí podemos observar que es como lo más normal de estos. Muestra la flechita de abajo primero y luego la de acá. Bueno, sí. También podemos encontrar un riñón atrófico supernumerario y podemos encontrar una enfermedad quística de tipo adquirida, que pues no la vamos a mencionar mucho ahorita porque pues puede ser por otro tipo de factores. Y siguiente, por favor, que las flechitas de abajo es. Entonces, ¿qué pasa con las glomerulopatías? Nosotros vamos a decir que los trastornos que afectan al glomérulo van a ser una importante categoría de nefropatía. Entonces, como tal, hagamos un recordariz, que es el glomérulo. Listo. El glomérulo va a ser esa red anastomosada de capilares rodeados por 2 capas de epitelio. Estos capilares como tal pues van a hacer el cambio constante de la sangre y lo van a pasar para filtrar todos los procesos que hemos hablado del riñón, que son súper importantes para cumplir las funciones que este maneja. El glomérulo pues tiene el epitelio como tal, que va a ser el visceral, que está compuesto por los podocitos, y es una parte intrínseca a la pared capilar, y también tiene el parietal, que reviste el espacio de Bowman, que es el espacio urinario. La primera cavidad en la que se acumula el plasma ultrafiltrado. La pared capilar glomerular va a ser la unidad de filtración y consta de las siguientes estructuras, que es una capa delgada de células endoteliales fenestradas
que tiene unas ventanas de 70 a 100 nanómetros de diámetro. Va a tener una membrana basal glomerular con una capa central gruesa y electrodensa. La lámina densa y las capas más delgadas periféricas van a ser electrotransparentes, la lámina rara interna y la lámina rara externa. Y decimos que la membrana basal glomerular consta de colágeno, principalmente de tipo 5, o 4, espérate, yo ahí, es que no veo bien, de tipo 5 creo que es. Sí. Laminina, proteoglucanos, polianiónicos, fibronectina y algunas otras glucoproteínas. Los podocitos, como lo habíamos dicho, que son como la parte del epitelio visceral, estructuralmente son células complejas que poseen proyecciones interdigitadas, que son como deditos chiquititos, que entran en la lámina rara externa de la membrana basal y se van a adherir a ella. Todo el ovillo glomerular va a descansar sobre las células mesangiales, que estas células como tal se encuentran entre los capilares y se incrustan en la matriz mesangial. Acá vamos a ver una foto de la parte histológica como tal, en donde podemos encontrar las células mesangiales en la base. Vamos a encontrar los podocitos, la cápsula de Bowman como tal que recubre todo esto, las células de la mácula densa y el polo vascular. También vemos algunos capilares que se encuentran entre todo pues estas celulitas y así. Como mencionamos anteriormente, las células mesangiales, nosotros decimos que son de origen mesenquimatoso, van a ser contráctiles y son capaces de proliferar. Como lo encontramos, están en la base, pero pues van proliferando y pueden surgir ya más a la parte más externa. Depositar la matriz del colágeno y segregar varios mediadores biológicamente activos. Básicamente la imagen que encontramos acá es muy parecida a la anterior, pero ya como desde un esquema más gráfico. ¿Cuál es el diafragma hendido compuesto por nefrina o básicamente las hendiduras? Nosotros decimos que estas hendiduras, ¿puedes realizar clic por fin? Listo. Estas hendiduras no son muy habladas, pero son muy importantes porque nos ayudan para hacer barreras en el momento de la difusión de las proteínas plasmáticas. Los podocitos también son los responsables en gran medida de la síntesis de las componentes de la membrana basal glomerular. Es muy importante, y ojo con esto, la nefrina es una glucoproteína transmembranosa y es el componente principal de los diafragmas de hendidura. ¿Cuál es el componente principal de los diafragmas de hendidura? La nefrina. Entre los podocitos adyacentes y se unen mediante puentes disulfuro. Realmente en la parte intracelular encontramos que interactúa con varias proteínas citoesqueléticas y productoras de señal, y la nefrina y sus proteínas asociadas, incluidas algunas como la podocina, tienen una función muy importante en el mantenimiento de la permeabilidad selectiva de la barrera de filtrado glomerular. Las mutaciones de la nefrina o sus proteínas se consideran asociadas a la extravasación anómala de las proteínas plasmáticas en la orina, lo que puede llegar a dar paso al síndrome nefrótico, que lo veremos más adelante. Entonces, habíamos hablado de la barrera glomerular como tal. Entonces, ¿cuál es su función? Simplemente lo que hemos comentado, permeabilidad. Permeabilidad selectiva, yo digo qué puede pasar, qué no puede pasar. Dependiendo del tamaño, en cuanto más grandes, menos puede pasar. También su carga y su configuración. Sus características dependen de la estructura de la pared capilar, de la integridad de la membrana basal glomerular y de las múltiples moléculas aniónicas que existen en su pared, incluidos algunos proteoglicanos y pues algunas glucoproteínas. Entonces nosotros hablamos de glomerulopatías primarias y secundarias, que básicamente la diferencia es que el primaria, pues el riñón es el único órgano que va a estar implicado o va a ser el más importante dentro de todo eso. Y el secundario es que vamos a encontrar entidades mediadas inmunológicamente como el lupus eritematoso sistémico, trastornos vasculares como la hipertensión arterial y el síndrome hemolítico urémico, SHU, entre otros, que pueden estar asociados. ¿Qué es muy importante reconocer?
que dentro de las glomerulopatías como tal hay mecanismos inmunitarios que están muy, muy, muy implicados. Entonces, vamos a encontrar estos como los más importantes, pero los mecanismos inmunitarios al mismo tiempo están mediados por células que pueden jugar algún papel en ciertas glomerulopatías. Vamos a hablar de las formas de lesión asociada a anticuerpos. Básicamente es una lesión resultante del depósito en el glomérulo de complejos solubles circulantes de antígeno anticuerpo. Y también por lesión por anticuerpos que van a reaccionar in situ dentro de los glomérulos, ya sea por antiantígenos glomerulares insolubles, es decir, intrínsecos, o frente a moléculas depositadas en el glomérulo, que pues ya es de tipo extrínseco como tal. Entre las glomerulonefritis causadas por inmunocomplejos circulantes, nosotros encontramos la primera crucecita, please. Pues en algunas malformaciones renales decimos que el glomérulo no suscita a la reacción y el antígeno es de origen no glomerular. Puede ser tanto endógeno como exógeno y se puede desconocer el antígeno responsable en la mayoría de los casos. Estos se van a formar los complejos antígeno-anticuerpo de manera in situ o en la circulación y luego van a quedar atrapados en el glomérulo de donde se produce la lesión. Vamos a encontrar que esto en gran parte es generado por la activación del complemento y el reclutamiento de leucocitos y puede ocurrir mediante el tratamiento. Pues lo más importante acá es que simplemente ya cuando se depositan en el riñón, los inmunocomplejos pueden degradarse o fagocitarse y por esto en gran medida por los leucocitos infiltrados y las células mesangiales ya mencionadas anteriormente, y puede seguirse algunos cambios inflamatorios que son bastante típicos de estas patologías. La glomerulonefritis producida por inmunocomplejos in situ, como les había mencionado, pues se adhieren como a esta manera, pues llegan al glomérulo como tal, ya después de haberse generado el inmunocomplejo dentro de la circulación. Y pues es como la vía fundamental de lesión glomerular. Los anticuerpos pueden reaccionar también in situ como antígenos no glomerulares y pueden localizarse en el riñón mediante su interacción con otros componentes glomerulares intrínsecos. Entre los antígenos plantados destacan los complejos del nucleosoma, productos bacterianos, grandes agregados de proteínas y inmunocomplejos propiamente dichos. Algunos factores determinantes de la localización glomerular del antígeno anticuerpo o inmunocomplejo, pues hablamos que son el tamaño y la carga, como lo habíamos mencionado, para la permeabilidad, algunos factores hemodinámicos glomerulares, la función de las células mesangiales y la integridad de la barrera glomerular. Con la glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular, decimos que esta es que los anticuerpos se dirigen contra los antígenos fijos que van a estar dentro de la membrana basal glomerular. Y la glomerulonefritis, esta se debe por anticuerpos antimembrana basal glomerular, y el depósito de estos anticuerpos va a dar al patrón de tinción lineal en la microscopía con inmunofluorescencia que contrasta con el patrón granular descrito en otros tipos de nefritis mediada por inmunocomplejos que pues se escriben más adelante. Básicamente los mediadores de la lesión inmunitaria, que es como de lo más importante que tenemos que saber con respecto a las glomerulonefritis que podemos encontrar, tenemos que el anterior, los mediadores de lesión, eso, que son los monocitos y macrófagos, los linfocitos T sensibilizados, las plaquetas, células glomerulares residentes, es decir, epiteliales, mesangiales y endoteliales, la trombina, y pues como todo esto, la más importante es que lo que generan es la activación del complemento y el reclutamiento de los leucocitos, que es como lo que nosotros conocemos del mecanismo de inflamación. Otros mecanismos ya de lesión glomerular son las lesiones de los podocitos y la pérdida de las nefronas, que pues realmente no tiene mucho para decir, que básicamente pueden ser inducidas por anticuerpos frente a los antígenos, y lo que hace es que la actividad de las citocinas o algunos factores circulantes genera que se vayan a ver daños en los podocitos y se generan cambios morfológicos con algunos borrados de los pedicelos, la vacuolización y la retracción de los podocitos como tal. Con respecto ya a las pérdidas
de las nefronas es que si se destruyen suficientes nefronas para llegar a bajar el filtrado glomerular, la progresión a una nefropatía terminal se produce de forma inexorable a una velocidad variable, entonces es muy peligrosa y pues esta vamos a cursarla con proteinuria, glomerulosclerosis diseminada, hipertrofia glomerular, algunos cambios de tipo hemodinámicos, aumentos de la permeabilidad glomerular a las proteínas, acumulación de proteínas y lípidos en matriz mesangial y esclerosis segmentaria. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces con lo que es síndrome nefrótico y pues vamos a tener en cuenta que esto es un síndrome que va a ser un complejo clínico que nos va a englobar una proteinuria masiva con pérdida diaria de proteínas entre de 3.5 gramos o más en adultos hacia lo que va a ser en orina, una hipoalbuminemia con unas concentraciones plasmáticas de albúmina inferiores a 3 gramos sobre decilitro. Vamos a tener un edema generalizado, que es la manifestación clínica más evidente, y podemos encontrar hiperlipidemia y lipiduria. Igual podemos decir de que las causas del síndrome nefrótico pues son diversas y comparten una fisiología en común. Todas estas, pues vamos a ver de que lo primero que se produce es una desorganización de las paredes capilares glomerulares, que va a llevar a un aumento de la permeabilidad frente a las proteínas plasmáticas. Y en cualquiera pues, de estos aumentos en la permeabilidad va a ir secundaria a esto alteraciones estructurales o fisicoquímicas de lo que es la membrana basal glomerular, como lo explicaba anteriormente Melissa, que pues esta es la que va a permitir la salida de estas proteínas del plasma hacia el filtrado glomerular. Entonces, continuando pues ya como con lo que es la hipoalbuminemia, vamos a tener de que pues cuando ya se produce una proteinuria muy intensa o de larga evolución, las concentraciones ya de albúmina sérica pues se van a reducir, lo que va a producirme esta hipoalbuminemia con una disminución de la presión coloidosmótica plasmática. Vamos a tener de que de acuerdo pues a esa reducción del volumen intravascular y del flujo sanguíneo renal, esto va a activar el aumento de lo que es la liberación de la renina por las células justaglomerulares renales. Y esto a su vez, pues entonces va a estimular el eje angiotensina-aldosterona, lo que va a inducir la retención de sal y de agua por los riñones, lo que me va a provocar finalmente pues el edema generalizado, que va a ser pues la anasarca, y al principio pues no puede aparecer pues lo que es la azoemia, la hematuria o la hipertensión, o pueden ser leves. Ya hacia lo que es menos claro como tal es la parte del edema generalizado y la hiperlipidemia y lipiduria. Tenemos de que pues parece ser que pues esta hipoalbuminemia estimula un aumento de la síntesis de lipoproteínas en el hígado, y pues esta proteinuria masiva determina entonces la pérdida del inhibidor de su síntesis. También podemos entonces encontrar de que las frecuencias pues relativas de las diversas causas del síndrome nefrótico varían pues según la edad, como ustedes ven acá en la tabla. En los niños de 1 a 7 años de edad, casi siempre está producido por una lesión primaria en el riñón, mientras que en adultos vamos a verlo con mayor frecuencia a una manifestación renal de una enfermedad ya sistémica. Las causas pues sistémicas más comunes del síndrome nefrótico en adultos son diabetes, amiloidosis y el LED, que lo vamos a ver más adelante, y pues que Melissa acá también nos los ha mencionado. Ya como tal, las lesiones glomerulares primarias más importantes que vamos a encontrar en el síndrome nefrótico conducen pues a lo que es la HEPS, que vamos a verlo a continuación, la enfermedad de cambios mínimos, y pues esta última va a ser muy importante en niños, mientras que pues la HEPS
va a ser más en adultos. Las otras dos, que es la nefropatía membranosa y la GNMP, que pues también van a producirnos el síndrome nefrótico. Entonces, empezamos con lo que es la enfermedad de cambios mínimos. Tenemos entonces que pues este es un trastorno que es relativamente benigno, que es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en niños, como les mencionaba anteriormente. Se caracteriza por glomérulos con apariencia normal en la microscopía óptica, pero pues estos pueden mostrar un borrado difuso de los pedícelos, como mencionaba Melissa anteriormente, como tal de los podocitos, cuando se observan por microscopía electrónica. Y pues aunque puede desarrollarse a cualquier edad, está más relacionada con niños entre 1 y 7 años. Tenemos de que la patogenia sigue sin comprenderse totalmente, pero se ha atribuido a un factor circulante, posiblemente pues derivado de los linfocitos T, que dañan el podocito y provocan el desprendimiento de sus pedícelos, pero pues como les digo, sin embargo, no está determinado aún la naturaleza de este tipo de factor. Como tal, ya continuando con lo que es la morfología, vamos a tener que hacia la microscopía óptica, los glomérulos parecen normales. Estos pues con frecuencia las células de los túbulos contorneados proximales están densamente cargadas por lípidos y por gotitas proteicas, y pues esto va a ser secundario a la reabsorción tubular de las lipoproteínas vertidas por los glomérulos enfermos. Incluso pues con microscopía electrónica la membrana basal glomerular parece normal. Casi que la única característica glomerular anómala obvia va a ser el borrado uniforme y difuso de los pedícelos de los podocitos. También podemos encontrar que en el citoplasma de los podocitos parece como aplanado en los extremos de la membrana basal, con lo que va a obliterar esta parte como del entramado de los arcos del podocito y de la membrana. También podemos observar vacuolización de la célula epitelial, la formación de microvellosidades y desprendimientos focales ocasionales, lo que pues va a sugerirnos este tipo de lesión. Ya cuando los cambios de los podocitos revierten, por ejemplo, en una respuesta a lo que van a ser los corticoides, pues vamos a tener una remite la proteína. Ya hacia lo que es el curso clínico, pues vamos a tener de que la enfermedad se manifiesta por una evolución insidiosa del síndrome nefrótico en un niño, que por lo demás el niño va a estar totalmente sano. Tenemos que considerar que no hay hipertensión y la función renal está conservada en la mayoría de los pacientes. Habitualmente podemos encontrar pérdida de proteínas, pero va a estar limitada a estas proteínas plasmáticas pequeñas, principalmente la albúmina. Por eso ella se llama una proteinuria selectiva. Y pues el pronóstico de estos niños es relativamente bueno. Más del 90% de ellos responden a un tratamiento con corticoides. Sin embargo, pues la proteinuria puede recidivar en 2/3 partes de los niños que responden inicialmente, los cuales pues pueden terminar siendo dependientes de corticoides. Bueno, entonces acá podemos ver que, como nos mostraban al inicio, relativamente nosotros, si observamos esta imagen de la microscopía, pues para nosotros puede ser muy normal, o sea, de unas características normales. Ya entraríamos como a la parte más de la microscopía electrónica para determinar mejor. Bueno, ya continuando con lo que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria o la HEFS, tenemos de que esta se caracteriza por la afección de algunos glomérulos histológicamente, pero no todos, así que vamos a tener que por esclerosis va a estar la afectación focal, y por la afectación de los segmentos dentro de cada glomérulo afectado va a estar la afectación segmentaria. Entonces, cuando ya tenemos este cuadro histológico,
pues se suele asociar al síndrome nefrótico. La HEPS puede ser primaria, idiopática o secundaria a alguno de los siguientes trastornos. Entonces nosotros podemos verla asociada a trastornos como la infección por VIH o el consumo de heroína, lo que va a ser la nefropatía por heroína o nefropatía por VIH en dado caso, como un episodio secundario a otros tipos de glomerulonefritis, como nefropatía por IgA, como vamos a ver más adelante, como una mala adaptación frente a la pérdida de nefronas, que va a estar descrito anteriormente, como forma congénita o hereditaria en relación a formas autosómicas dominantes, de mutaciones como tal de proteínas del citoesqueleto y de la podocina, dado que esto pues va a verse como correlacionado con la respuesta inmune de los linfocitos como veíamos anteriormente, y también se puede correlacionar con una variante de la secuencia del gen de la apolipoproteína L1. Luego ya tenemos de que pues la HEPS primaria se presenta aproximadamente en el 20 y el 30% de todos los casos del síndrome nefrótico, y es una causa cada vez más frecuente de este trastorno en adultos, y pues sigue siendo pues un desencadenante que puede encontrarse en niños. Ya hacia lo que es la patogenia, vamos a tener de que pues también se desconoce la patogenia de la HEPS primaria. Algunos investigadores han sugerido que la HEPS y la enfermedad de cambios mínimos son parte como de un ciclo continuo, ¿sí? En el que se empieza primero con la enfermedad de cambios mínimos que puede transformarse en la HEPS, y pues otros creen que ambas son distintas entidades clínico-patológicas, pero en cualquiera de los dos casos se cree que la lesión de los podocitos representa este acontecimiento inicial para la patología. Lo mismo pues que en la enfermedad de cambios mínimos, se ha propuesto que para esta patología existen unos factores que aumentan la permeabilidad de los podocitos por los linfocitos. El depósito de masas hialinas en los glomérulos representa el atrapamiento de proteínas plasmáticas y lípidos en los focos de lesión, donde se desarrolla entonces la esclerosis. Asimismo, pues se ha visto correlacionada con la IgM y las proteínas del complemento que se observan habitualmente pues, en las lesiones, que van a ser el resultado del atrapamiento inespecífico por los glomérulos dañados. Ya lo que es la reaparición de la proteinuria y la posterior HEPS en pacientes que han tenido un trasplante, casos, se ha ocasionado con tan solo 24 horas después del trasplante, lo cual ayuda a apoyar como la idea de la reacción inmune como tal del paciente. Ya hacia lo que es la morfología, tenemos de que en la HEPS la enfermedad afecta inicialmente solo algunos glomérulos, por eso se llama focal. Y pues en la forma primaria inicialmente solo se afectan los glomérulos yuxtaglomerulares. Cuando ya esta progresa, se acaban afectando todos los niveles de la corteza. Ya estudios histológicos demuestran que las lesiones afectan algunos penachos dentro de un glomérulo, pero que respetan los demás, por eso sería segmentaria. Y pues por esto la afectación es focal y segmentaria. En los glomérulos afectados podemos observar un aumento de la matriz mesangial, una obliteración de las luces capilares y depósito de masas hialinas, que va a ser la hialinosis, y goticas de grasa. Ya en estos también glomérulos afectados se ha visto por estudios mediante inmunofluorescencia un atrapamiento inespecífico de inmunoglobulinas, en general inmunoglobulina M, y el complemento en áreas de hialinosis. También pues se ha visto que con el tiempo la enfermedad progresa y se produce una esclerosis global de los glomérulos con una llamativa atrofia tubular y fibrosis intersticial.
Y pues ya cuando el cuadro ya está avanzado, resulta difícil distinguir de otras formas de glomerulopatía crónica que vamos a ver más adelante. Vemos de que pues una variante morfológica es lo que es la glomerulopatía colapsante, que se describe ahora con mayor frecuencia, y pues esta se caracteriza por el colapso del penacho glomerular y la hiperplasia de los podocitos. Entonces, esta sería como la manifestación más grave de la HEPS. Puede ser idiopática o asociarse por infección por VIH, la toxicidad secundaria a fármacos y algunas lesiones microvasculares. Y pues el pronóstico es especialmente malo. Vamos a tener que para el curso clínico en los niños es importante distinguir la causa del síndrome nefrótico, si es la HEPS o la enfermedad de cambios mínimos, dado que pues es de gran diferencia el comportamiento clínico que se debe tener. Tenemos de que la incidencia de hipertensión y de hematuria va a ser mayor en esta patología. Igual la proteinuria va a estar asociada a la HEPS, no es selectiva como veíamos anteriormente. La respuesta de los corticoides va a ser mala y al menos pues el 50% de los pacientes desarrollan una nefropatía terminal a los 10 años del diagnóstico, y pues el pronóstico en adultos es todavía peor que en niños. Bueno, acá podemos ver la destrucción como tal del penacho glomerular. Bueno, ya sea lo que es la nefropatía membranosa, vamos a tener que es una enfermedad lentamente progresiva, más frecuente entre los 30 y los 60 años. Morfológicamente se caracteriza por la presencia de unos depósitos subepiteliales que contienen inmunoglobulinas a lo largo de la membrana basal glomerular, y en las fases precoces del proceso los glomérulos van a mostrar una apariencia normal en la microscopía óptica, pero en los casos bien desarrollados se observa un engrosamiento difuso de la pared capilar. Vamos a tener de que aproximadamente en el 85% de los casos la nefropatía membranosa se debe a autoanticuerpos que muestran una reacción cruzada con antígenos expuestos en los podocitos. En el resto de la nefropatía membranosa secundaria como tal, la enfermedad puede ser secundaria a otros trastornos como infecciones, hepatitis B crónica, sífilis, paludismo, tumores malignos, sobre todo lo que es el carcinoma de pulmón y de colon, y pues algunos casos de en melanoma, el LES y otros procesos autoinmunes, exposición a sales inorgánicas como va a ser oro y mercurio, fármacos como puede ser la penicilina, el captopril, los AINES, ya hacia lo que es la patogenia, vamos a tener que esta es una forma de glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos inducida por la reacción in situ de los anticuerpos. Y pues ya como tal con antígenos endógenos o plantados en el glomérulo. Un antígeno endógeno de los podocitos, el receptor de la fosfolipasa A2, es el que más se ha visto asociado como el autoanticuerpo responsable. Vamos a tener de que hay un modelo experimental que ha mostrado en animales que puede realizarse pues esta parte de la inmunización con lo que van a ser las proteínas del borde del cepillo tubular renal, en donde también se van a encontrar los podocitos, y pues se ve la reacción como tal anticuerpo antígeno localizado. Ya hacia lo que es la morfología, vamos a tener de que la principal característica histológica de la nefropatía membranosa es el engrosamiento difuso de la pared capilar. Ya un estudio con microscopía electrónica ha mostrado de que ese engrosamiento se debe en parte a unos depósitos subepiteliales agrupados contra la membrana basal glomerular, separados entre sí pues, por pequeñas protrusiones a modo de espigas de la matriz de la membrana.
y formados como reacción a los depósitos, lo que va a darnos ese patrón en espiga y cúpula que vamos a ver ahora en la imagen de la diapositiva. Y pues conforme a la enfermedad va progresando, pues estas espigas se van cerrando por encima de los depósitos y los acaban como incorporando a la membrana. Al igual pues que en otras causas de síndrome nefrótico, los podocitos van a presentar un borrado de los pedícelos y en las fases pues más avanzadas de la enfermedad los depósitos incorporados pueden romperse y finalmente pues desaparecer, dejando así casi que las cavidades en el interior de la membrana. Los depósitos continuados de matriz de la membrana basal provocan entonces un engrosamiento progresivo de la membrana y pues al progresar el cuadro, los glomérulos pueden esclerosarse y pues ya estudios como tal con microscopía, con inmunofluorescencia muestran que estos depósitos granulares típicos de inmunoglobulinas y complemento a lo largo pues de la membrana. Ya hacia lo que va a ser el curso clínico, vamos a tener que la mayor parte de los casos de nefropatía membranosa pues van a debutar como un síndrome nefrótico florido. En general, sin antecedentes de enfermedad, otros pacientes presentan un grado menor de proteinuria, algunos sí, otros no. A diferencia pues de lo que encontramos en la enfermedad de cambios mínimos, la proteinuria tampoco va a ser selectiva y a través pues de la orina se pierden tanto globulinas como las moléculas pues de la albúmina de menor tamaño y pues en general no van a responder al tratamiento con corticoides. Se debe descartar las causas secundarias pues de la nefropatía membranosa que mencionábamos anteriormente. Y pues esta sigue un curso notablemente variable con frecuencia pues indolora. En general la proteinuria persiste en más del 60% de los pacientes que presentan nefropatía membranosa y solo alrededor del 40% desarrollan una enfermedad como tal. Ya como tal, la enfermedad puede progresar y culminar en una insuficiencia renal pasado de 2 a 20 años en lo que son los niños y pues ya el otro del 10 al 30% de los casos pues pueden tener un comportamiento más benigno con una remisión parcial o completa de la proteína. Bueno, entonces como vemos acá ya como tal el engrosamiento de la membrana, vemos de que se ve incluso pues más eosinófilas las áreas y estos serían los depósitos que mencionábamos. Bueno, ya sea lo que es la glomerulonefritis membranoproliferativa y enfermedad por depósitos densos o GNMP, se caracteriza por lo que van a ser las alteraciones de la membrana basal glomerular y del mesangio, por la proliferación de las células glomerulares y pues esta puede representarnos entre un 5 y un 10% de todos los casos de síndrome nefrótico idiopático en niños y en adultos, sin distensión. Algunos pacientes pueden presentar solo hematuria, vamos a tener de que, y no solamente pues en el rango no nefrótico, otros tienen un cuadro combinado de síndrome nefrótico y nefrítico, y pues en el pasado se reconocían dos tipos fundamentales, la 1 y la 2, en función de los hallazgos pues ultraestructurales de inmunofluorescencia y microscópicos, así pues como es la patogenia. Pero pues en la actualidad se sabe que se trata de dos entidades distintas llamadas pues lo que es la GNMP de tipo 1 y la enfermedad de depósitos densos, antes denominada pues la tipo 2. Y pues vamos a tener de que la GNMP de tipo 1 es sin duda pues la más frecuente de ambas, aproximadamente en un 80% de los casos. Ya hacia lo que es la patogenia vamos a tener que en algunos casos, pues la tipo 1 se puede deber a inmunocomplejos circulantes de un modo parecido a la enfermedad del suero crónica, o bien pues se puede relacionar con un antígeno que ha quedado plantado
posterior formación in situ de los inmunocomplejos. Y en cualquiera pues, de ambos casos se desconoce el antígeno que va a inducir la patología. También se asocia a lo que va a ser la antigenemia por el virus de la hepatitis B y C, leves infecciones de las comunicaciones auriculoventriculares, infecciones extrarrenales con antigenemia persistente o episódica. Vamos a tener que la patogenia de la enfermedad por depósitos densos es menos clara. La participación pues sí se tiene de este cuadro clínico, es una activación excesiva del complemento. Algunos pacientes han llegado a presentar autoanticuerpos frente a la C3 convertasa, que es también llamado el factor nefrítico C3, que pues se cree que estabiliza la enzima y permite pues que se produzca una degradación no controlada de C3 y la activación de la vía alterna del complemento. Vamos a tener también que hacia lo que es la morfología, ya los estudios con microscopía óptica para lo que es la tipo 1, en muchos casos de la enfermedad por depósitos densos, pues puede ser similar. Los glomérulos van a ser grandes y muestran una acentuación de su aspecto lobulado con proliferación de células mesangiales y endoteliales e infiltración de leucocitina. Ya lo que es la membrana basal glomerular aparece engrosada y a menudo pues la pared capilar glomerular presenta un doble contorno, un aspecto en lo que se llama raíl de tren, que se pone pues como tal en manifiesto con las tinciones de plata o de ácido periódico de Smith. Esta duplicación de la membrana, vamos a verla que es por la extensión de las prolongaciones de las células mesangiales e inflamatorias hacia las asas capilares periféricas y el depósito pues, de la matriz mesangial. Ya hacia lo que es la GNMP de tipo 1 se caracteriza por unos depósitos electrodensos subendoteliales definidos. Ya en estudios más avanzados como inmunofluorescencia se han reconocido depósitos de C3 con un patrón granular irregular y también es frecuente encontrar IgG y componentes precoces del complemento, lo que va a asociarse pues con que la patología esté mediada por inmunocomplejos. También pues la bien llamada pues enfermedad de depósitos densos se puede encontrar que en la lámina densa y el espacio subendotelial de la membrana basal glomerular se van a transformar en una estructura irregular con forma de trenza muy electrodensa en relación con los depósitos de un material de composición desconocida. Se sabe que existe C3 en algunos focos grumosos, irregulares y segmentarios lineales de la membrana y pues del mensaje. Y en general pues no se identifica IgG ni los componentes iniciales de la vía clásica del complemento, como para diferenciar lo que es la GNM de tipo 1 versus la enfermedad por depósitos densos. Ya hacia lo que es el curso clínico vamos a tener que el principal modo de presentación, que es aproximadamente en el 50% de los casos, es como un síndrome nefrótico, aunque la GNMP y la enfermedad por depósitos densos pueden debutar como una nefritis aguda o como una proteinuria leve, puede verse de que el pronóstico para esta es malo en general. En estudios se ha demostrado que ninguno de los pacientes seguidos durante 1 a 20 años consiguió una remisión completa. El 40% evolucionaron a una insuficiencia renal terminal, el 30% presentó lo que es grados variables de insuficiencia renal, el otro 30% restante desarrolló un síndrome nefrótico persistente sin insuficiencia renal y pues esto lleva a una muy baja calidad de vida. La enfermedad por depósitos densos pues presenta un pronóstico incluso peor.
y reaparece con más frecuencia en los sujetos sometidos a un trasplante renal, por lo mismo que veíamos anteriormente, dado que está mediada por inmunocomplejos. También se tiene que la GNMP de tipo 1 puede asociarse a otros trastornos, como va a ser el LES, hepatitis B y C, hepatopatía crónica, infecciones bacterianas crónicas. Y pues de hecho en muchos de los casos considerados como idiopáticos parece estar relacionado con hepatitis C y con otro tipo de infecciones asociadas. Santi. Bueno, buenos días. Entonces, continuando, vamos a seguir con el síndrome nefrítico. Sigue por favor. Bueno, antes de comenzar a explicar el síndrome nefrítico, pues hay que tener pendiente que hay que diferenciarlo del síndrome nefrótico porque son dos patologías totalmente diferentes. Bueno, entonces, el síndrome nefrítico es un complejo clínico, habitualmente es de comienzo agudo y es caracterizado por hematuria, por oliguria y azoemia. Recuerden que, pues, como lo explicó Lenny al principio, las azoemias son como esta alteración de los desechos nitrogenados, principalmente la urea y la creatinina, que normalmente tienen como una reabsorción más o menos del 40 al 50%, pero en este caso, pues los niveles están aumentados. Y otro signo de este síndrome es la hipertensión. Bueno, hipertensión principalmente es porque recuerden que la nefrona tiene unos osmorreceptores y unos vasoreceptores que pues miden la presión y el flujo, y como en este síndrome hay una isquemia, pues el flujo está reducido, entonces pues el complejo justaglomerular pues va a liberar renina y pues hace todo esto hasta que se libera angiotensina, y lo que va a aumentar es la presión del ventrículo para poder mantener un flujo constante en el cuerpo. Entonces por eso es que pues, esos pacientes van a tener cierto grado de hipertensión, que pues va a ser de una progresión leve. Aunque también puede haber algo de proteinuria y edema, pero pues recuerden que la proteinuria y el edema es como más del síndrome nefrótico, pues aquí puede ser leve, pero más que todo es como por el daño que va a tener que van a tener los capilares y que van a tener el endotelio de los túbulos y pues de los vasos sanguíneos que hay allí, que es una base recta y todo. Normalmente no son tan intensos como en el síndrome nefrótico, por eso dije que era algo como más leve. Y este síndrome va acompañado de una infiltración leucocitaria inflamatoria por activación del complemento. Puedes darle ahí, por favor, la activación del complemento. Pues aquí les coloqué como la cascada. ¿Por qué? Porque en este síndrome, cuando se toma las muestras pues van a tener algunas... aparte de los glucocitos, todo esto se ve que también hay interferencia de toda la cascada desde C3 más o menos se encuentra a C4. Eso lo explico ahorita que hablemos de inmunocomplejos. Ya lo puedes quitar, Laura. Esta reacción inflamatoria pues va a dañar los capilares, lo que permite el paso de los eritrocitos a la orina. Por eso es que hay hematuria. Y también induce a cambios hemodinámicos que determinan la reducción de la tasa de filtración glomerular. Clínicamente está disminuida la filtración glomerular y por eso hay oliguria. Y la azoemia. Es probable que la hipertensión también sea como un resultado de la retención de líquidos y el aumento de la liberación de renina por los riñones. El síndrome nefrítico puede ser como causado por dos factores básicamente, que son como endógenos y exógenos, digámoslo, algo que estimule desde el cuerpo, como el lupus,
que lo que va a hacer es como una sobreexcitación del sistema inmune. Por lo tanto, entonces salen todos los leucocitos y lo que va a hacer es que se comiencen a acumular en los riñones. Por eso es que el riñón es un órgano blanco del lupus. Y pues, por lo que lo va a comenzar a dañar por toda esta acumulación de inmunocomplejos. Y un factor exógeno es como todas estas virus patógenos que pueden desencadenar una inflamación, principalmente son neumococos y estafilococos. Algunos virus también pueden ser como el del sarampión, la parotiditis, el de la varicela, el de la hepatitis B y C, que lo que me va a llevar es una glomerulonefritis postinfecciosa, que es como normalmente la persona le da la infección, ¿no? Por alguno de estos patógenos. El médico piensa que trató la bacteria o X, el paciente comienza a tener una recuperación en su tiempo como hipódromo de la enfermedad, pero después va a tener como una recaída y piensan que es como una infección, pero se encuentra que ya hay otros síntomas y signos como son la hematuria, la uriguria, todo esto, y se dan cuenta que lo que pasó fue que hay una glomerulonefritis postinfecciosa porque los leucocitos tuvieron una afinidad con las nefronas y lo que pasa y está haciendo un daño en todo el tejido del riñón. Bueno, histológicamente, Lau, puedes ponerle el... Eso es una imagen, se dice que es una ahí arriba está la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Esto es, el término dice que es difusa porque afecta, a ver, hay mucha infiltración de células y no solamente afecta como una parte, sino que afecta casi todo el riñón y se ve toda la inflamación leucocitaria, principalmente es de neutrófilos. Ya. Siguiente. Bueno, en la patogenia. La patogenia, entonces, se encuentran los tres signos del síndrome, que es la hematuria por el daño endotelial, la oliguria, la acidemia y la hipertensión. Entonces, la patogenia, esto es una enfermedad por inmunocomplejos que se debe principalmente a la activación del complemento por la vía clásica. Principalmente esta enfermedad es causada por estreptococos. Hay que tener pues mucho cuidado porque muchos estudios han revelado que muchos médicos entran como en iatrogenia porque el mal tratamiento con los antibióticos lo que hace es que estas bacterias se vuelvan un poco resistentes y lo que hacen es aumentar el sistema inmune y deteriora mucho más rápido los riñones. Posiblemente los antígenos más importantes del Streptococcus sea la excetosina B del estreptococo y el glicerolaldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, que tienen como una afinidad. Ambos activan la vía alternativa del complemento y muestran que como cierta afinidad por los glomérulos y las plasminas. No está claro si los inmunocomplejos se forman principalmente en la circulación o in situ. No, pues todavía no se ha llegado como a un consenso de que es que en realidad es como una enfermedad que tiene como investigación en proceso, porque no todos los pacientes después de una infección desarrollan estas patologías, sino que son algunos. En la morfología, señor. Perdón que lo interrumpí un momentico, pues, con respecto a lo que vos estás diciendo, eso siempre ha estado como entre las posibilidades esas que sí se han generado en la circulación o in situ, y de pronto era pues como por recordar algo que con respecto a las válvulas cardíacas, que es otro sitio afín, o sea, muy específico, y lo que es a nivel renal y en las válvulas cardíacas, exquisito por el hecho de que es muy predisponente a que en estos dos sitios se suceda este tipo de proceso de reacción de tipo inmunológico. Dentro de ella se ha establecido pues, de que eso se genera a nivel de la circulación y que llegan a esos sitios que no se tiene determinado por qué esa afinidad. Y que es muy claro pues que es un niño que 2 semanas después de haber presentado pues dentro de
todas las posibilidades es una infección, aparentemente una faringitis, y terminan haciendo este tipo de lesiones. Qué pena, Santiago. Gracias. No, doctor, gracias. Sí, de hecho, la bibliografía dice que hay como ciertas cepas de los streptococo, que tal vez sea por esto que tiene como, sea estas cepas las que tienen las afinidades por las células glomerulares. Bueno, en la morfología, con la microscopía electrónica, el cambio más característico en esta glomerulonefritis posinfecciosa es que hay muchas células. Y como lo mostré anteriormente en la imagen histológica, por eso es que tiene el término difusa. El aumento de estas células está producido por la proliferación y el edema del endotelio y el mesangio, así como la infiltración neutrófila y monocítica. Recuerden que las células mesangiales son esas células que hacen la expansión y forman el complejo yuxtaglomerular. Por lo tanto, la afectación va no solamente como estructural, sino también en muchas de las funcionalidades del riñón. Hay necrosis en las paredes capilares y en pocos casos también pues, pueden haber unas células como descritas como en semilunas, que eso pues lo explicamos más adelante. El curso clínico tiende a ser abrupto, comienza como con malestar, como febrícula, con náuseas, como si el paciente tuviera una recaída después de una infección, pero de hecho es otra patología que está empezando. En el caso habitual, pues comienza como con la oliguria y la azoemia, y la hipertensión tiende a ser pues de un comienzo un poco más leve. Normalmente hay hematuria macroscópica. Tiene un aspecto como marrón ahumado, no es como un rojo rutilante. Y el pronóstico de estos casos, pues del 15 al 50% de los pacientes adultos desarrollan nefropatía terminal, al cabo más o menos de 10 a 20 años, 1 a 2 décadas, en función a la gravedad de la clínica histológica. Pero los niños, pues, no tienden tanta cronicidad como los adultos. ¿Por qué? Porque, pues, si recordamos, como las nefronas, células del miocardio, las neuronas, son células que no son regenerativas. Pero, pues, en el caso de un niño, pues, la angiogénesis, todo su proceso de crecimiento, pues, tiende a que no sean procesos tan crónicos como el adulto. Ya, Lau, puedes seguir. Luego siguen las nefropatías de inmunoglobulina A. ¿Por qué puse la púrpura de Schoen-Henoch ahí? Porque muchos autores en mucho tiempo han descrito que la nefropatía de inmunoglobulina A es como una forma diferente de expresión de la púrpura. Pero pues la coloqué para decir que no, que ya totalmente son patologías totalmente diferentes. La púrpura es un síndrome más sistémico, diferente a lo que es una nefropatía de inmunoglobulina A. Le puedes dar en el primero. Bueno, la nefropatía inmunoglobulina A es una afección que afecta principalmente a niños y a jóvenes adultos. Y empieza como un episodio de hematuria intensa que ocurre 1 o 2 días después de una infección de vías respiratorias altas, lo que no pasa con la púrpura. La hematuria suele durar varios días y después remite. Esto es importante, pues es muy duro detectarlo, pero pues lo resalto, y es que la hematuria es macroscópica y cuando remite no quiere decir que la hematuria haya desaparecido, sino que se transforma en microscópica y meses después vuelve la hematuria macroscópica. A menudo se asocia como a dolor lumbar y es una de las causas más frecuentes de la hematuria microscópica y macroscópica recidivante. Esta glomerulopatía es la más frecuente en todo el mundo, revelada mediante biopsias renales. Pues no es bueno como tal, pero pues es una ayuda diagnóstica muy importante, ya que pues encontrar estos inmunocomplejos a veces en los tejidos renales se vuelve un poco complicado y pues difuso.
El rasgo patógeno característico de esta nefropatía es que estas inmunoglobulinas se depositan en el mesagio, y ahí es donde los otros autores decían que es una forma variada de la púrpura, porque la púrpura también tiene acúmulos de inmunoglobulina A en los mesagios, pero esta púrpura es diferente porque lo que hace es un daño en la piel, en el tubo digestivo, en las articulaciones y en los riñones. Ya puedes cerrar ahí, Lau, y abrir el otro. Ya también puedes cerrar ahí. Ya lo había dicho. En la patogenia de esta enfermedad encontramos que se asocia a una alteración en la producción y en la eliminación de la inmunoglobulina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se estimula mucha producción de inmunoglobulina, y aparte de eso hay poca eliminación de esta misma. Entonces, lo que hace es que se acumule, y como ella tiene cierta selectividad por el tejido renal, principalmente por las células del mensaje, pues lo que hace es acumularse. No se glucosila. Principalmente la hemoglobina, la hemoglobina pues está en las secreciones mucosas, y está aumentada en pacientes que tienen producción del subtipo, principalmente la hemoglobina A1 en las células plasmáticas medulares. Además, en algunos casos se identifican inmunocomplejos circulantes que contienen hemoglobina. Se plantea la posibilidad de que esto sea como una influencia genética, aunque hay una nefropatía genética. Al parecer esto también puede que sea una parte de estas patologías genéticas, porque se encuentra que aparece en familias, principalmente en hermanos, con antígenos leucocitarios humanos idénticos, y también el aumento de la frecuencia de genotipos de complejos en algunas poblaciones. Ya puedes cerrar ahí. Se analiza en la morfología, se analizan histológicamente las lesiones de la nefropatía y inmunoglobulina A varían considerablemente. Los glomérulos pueden ser normales o presentar como un estrechamiento de los mesagios, porque es como el lugar que está siendo afectado y se inflama. Hay una proliferación difusa, o hay como una glomerulonefritis en semilunas, que es un tema aparte que explicamos más adelante. La imagen característica de este depósito a menudo va acompañada como de la cascada. Entonces se encuentran C3, se encuentra inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, pero pues en menor cantidad que la A. No suelen presentarse depósitos de electrodensos en el mesagio. Estos pueden extenderse hasta una zona subendotelial de las paredes de los capilares adyacentes, en una minoría de los casos, pero puede ser posible. Habitualmente ellos tienen proliferación focal. Los hallazgos de la biopsia ayudan a predecir si existe riesgo de progresión o una respuesta para poder hacer una intervención a estos pacientes. Y en el curso clínico, que es afecta principalmente a los adultos y a los niños, pues a los adultos jóvenes. Más de la mitad tienen una nefropatía inmunoglobulina A, presentan hematuria macroscópica tras una infección del aparato respiratorio, pues, de las vías altas. También tiene como cierta afinidad, porque recuerden que la hemoglobina, como había dicho, es de las mucosas, con enfermedad celíaca. Entonces, estos pacientes que tienen de pronto algún trastorno en el tubo digestivo con estas enfermedades, y aparte de eso tienen predisposición genética a que esta hemoglobina no se pueda glucosilar y no pueda ser eliminada, pues aumenta mucho más la posibilidad de que pueden padecer estas nefropatías. Ya puedes cerrar ahí, Lau. Y como estaba explicando en el curso clínico, pues que principalmente afecta a los niños y a los adultos,
presentan hematuria macroscópica, pues más de la mitad de los casos, después de que pues tiene una infección del aparato respiratorio alto. El curso es muy variable, depende más que todo de la edad, de lo que había dicho ahorita, de la predisposición genética y de las patologías de base de la persona. Los hallazgos de la biopsia pueden ayudar a identificar los pacientes de mal pronóstico. Normalmente estos pacientes de mal pronóstico, pues a pesar de que no es una enfermedad de que evolucione tan rápido, se dice que puede estar evolucionando a los 20 años a una enfermedad renal crónica, que pues si uno dice que normalmente si es un paciente de unos 50, 60 años, pues con un pronóstico pues de vida, pues, perdón, una evolución de la enfermedad de 20 años, uno dice, listo, pues que hasta los 70 ya puede comenzar un deterioro mucho más grave y llegar a una enfermedad renal crónica. Pero como es una patología que principalmente le da a los niños, son pacientes que si no se controlan bien, pueden llegar a su edad adulta a los 35, 40 años, ya prácticamente sin funciones renales. Y aparte de que la edad también hace que uno vaya como perdiendo cada 10 años el 10% de su función renal, pues esto hace que el deterioro también sea mucho más rápido y son pacientes que hay que llevarlos a trasplante a edades muy tempranas. Ya puede cerrar ahí, Lau. Y por último, la nefritis hereditaria, que está asociada con el síndrome de Alport. La nefritis hereditaria constituye un grupo de glomerulopatías hereditarias producidas por mutaciones en los genes que codifican las proteínas de la membrana glomerular. La entidad mayor estudiada es el síndrome de Alport, en el que la nefritis se acompaña de una sordera de conducción y varios trastornos en el ojo, incluida la luxación del cristalino, cataratas y distrofia de la córnea. Esta enfermedad lo que hace es que no se codifiquen bien las proteínas. Bueno, pues si recuerdan, la membrana glomerular está constituida principalmente por colágeno. Y esta enfermedad lo que tiene es que no se codifiquen bien las proteínas para el colágeno. Entonces hay un deterioro pues de la membrana glomerular y pues hay una hipoacusia y también hay pues alteraciones oculares. En la patología, sigue la... En la patogenia, la membrana glomerular está compuesta en gran medida por el colágeno tipo 4, elaborada por heteroeritrómeros de cadena 3 a 4 y 5. Este es crucial para la formación del cristalino, la cloaca y el glomérulo para que funcionen normalmente. La mutación en cualquiera de las cadenas da lugar a un ensamblaje defectuoso de estos heterotrímeros, del cual derivan las manifestaciones de la enfermedad del síndrome de Alport. Por eso decía, de los glomérulos, malformaciones oculares y la hipoacusia. Detectar este tipo de enfermedades a veces no es muy fácil porque las enfermedades hereditarias tienen como ese inconveniente de que el momento de su diagnóstico se vuelven difíciles y tiene que evolucionar muchas veces la enfermedad para poder dar un diagnóstico. Pero si uno pues tiene como conocimiento un poco más a fondo de esas patologías, se puede dar cuenta de que si hay una persona que digamos que tiene cierto grado de hematuria o tiene dolor lumbar o tiene alguna malformación, digámoslo, en los riñones, tiene hipoacusia, perdón, tiene hipoacusia y aparte de eso tiene como malformaciones en la córnea o malformaciones oculares, pues se puede uno como encaminando a dar un diagnóstico temprano para poder que estas patologías no se aceleren y pues tengan más afectaciones en los pacientes. En la morfología, histológicamente en la nefritis hereditaria, los glomérulos no tienen un aspecto llamativo hasta un estadio muy avanzado de la enfermedad, cuando pueden haber una esclerosis secundaria. En algunos riñones, las células intersticiales se adaptan con una apariencia espumosa y esto es por la proteinuria que tiene. Al progresar existe una glomerulosclerosis creciente.
esclerosis vascular, atrofia tubular y fibrosis intersticial. En la microscopía electrónica, la membrana basal de los glomérulos aparece delgada y atenuada desde el principio del curso de la enfermedad. Más tarde, esta membrana desarrolla focos irregulares como de engrosamiento y atenuación con una división pronunciada por la esclerosis que se encuentra allí en el glomérulo y como con una lámina densa. Lo que proporciona un aspecto como en canasta de mimbre. Yo no sé, a ver, una canasta de mimbre es como estas canastas donde guardan las arepas, algo así, que son como tejidas. Entonces guardan como esa forma por toda la malformación que tiene este colágeno ahí. El curso clínico, ya quitas al lado, por favor, y pones el curso clínico. Como es una enfermedad, pues el síndrome de Alport es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, pues principalmente le va a dar a los hombres y a pesar de que le da a las mujeres, va a ser más agresiva en los hombres. Como resultado de la mutación del gen que codifica la cadena del colágeno tipo 4, los hombres tienden a tener más afecciones a menudo que las mujeres y desarrollan insuficiencia renal con más probabilidad. Rara vez esto es la enfermedad es autosómica recesiva o dominante, ligada a defectos de genes que codifican cadenas de colágeno tipo 4. A los 5 a 20 años de edad, los individuos con nefritis hereditaria presentan hematuria macroscópica o microscópica, y proteinuria. Y la insuficiencia renal franca se desarrolla de los 20 a los 50 años de edad. Sin embargo, miren que tuvo como incidencias, mostró que la patología, esta enfermedad se muestra desde muy temprana edad, pero pero ya se viene como a manifestar y alteraciones graves ya pues como a los 20, 30 años después de que comienzan los primeros signos, o bueno, es que de hecho no comienza con signos, comienzas como a tener malformaciones locales y ya son personas que vienen a mostrar la enfermedad como tal a los 25, 30 años, cuando a veces ya ni siquiera, pues cuando ya el síndrome está mucho más avanzado. Las mujeres portadoras del síndrome de Alport ligado al cromosoma X o los portadores de ambos sexos en las formas autosómicas habitualmente presentan una hematuria persistente, que suele ser asintomática y sigue un curso benigno. En estos pacientes la biopsia muestra un adelgazamiento de la membrana glomerular. Esta hematuria tiene un comienzo microscópico, luego va a ser macroscópico cuando los signos y síntomas se vuelven un poco más crónicos. Ya puedes cerrar ahí. Bueno, a continuación hablaremos rápidamente de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es un síndrome clínico no una forma etiológica específica y se caracteriza por una pérdida progresiva de la función renal con algunos hallazgos de laboratorio típicos de síndrome nefrítico y frecuente liguria grave. Esta por lo general no tiene tratamiento y provoca la muerte por insuficiencia renal al transcurso de semanas a meses. El hallazgo histológico típico es la presencia de semilunas o glomerulonefritis con semilunas. La patogenia decimos que se puede ver a diversas enfermedades, algunas limitadas al riñón, otras se pueden ser ya más de tipo sistémico. En la mayor parte de los casos, estas son por un mecanismo inmunológico. En el 12% de las glomerulonefritis con semilunas se encuentran mediadas por anticuerpos, el 44% por inmunocomplejos asociados a semilunas, y el 44% aparte pues está con la pausa inmunitaria con semilunas. Y todos los casos tienen una lesión glomerular de tipo grave. Esas pueden ser una complicación, la glomerulonefritis con semilunas mediada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular puede ser una complicación de cualquiera de las nefritis mediada por inmunocomplejos, incluida la postestreptocóxica, el lupus eritematoso sistémico y la nefropatía por inmunoglobulina A y la púrpura de Schönlein-Henoch. Esta se reconoce como una lesión grave que adopta la morfología necrosis segmentaria y se rompe la membrana basal glomerular con la consiguiente formación de semilunas.
Bueno, y el riñón glomerulonefritis con semilunas mediada por inmunocomplejos. Es como un signo de muchas, más que todo como del síndrome néfrico y nefrítico, también de lo de la púrpura. Se reconoce que es una lesión grave que adopta como una morfología de necrosis sedimentaria y se rompe la membrana glomerular. Por eso es que estos pacientes van a tener hematuria, con la consiguiente formación de semilunas. La glomerulonefritis por inmunocomplejos de base, por ejemplo, la proliferación difusa y el exudado de leucocitos en la glomerulonefritis posinfecciosa o en el lupus eritematoso sistémicos, la proliferación mesangial en la nefropatía inmunoglobulina A o en la púrpura de Sjögren-Henoch. Se usa la inmunofluorescencia. Bueno, entonces continuando con lo que es la glomerulonefritis con semilunas pausi-inmunitaria, tenemos que se define por la ausencia de anticuerpos frente a la membrana basal glomerular o de depósito detectable de inmunocomplejos en la inmunofluorescencia o en la microscopía electrónica. Es típico encontrar pues anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo ANCA en el suero que están implicados en la etiopatogenia. En algunas vasculitis se puede encontrar y en algunos casos de glomerulonefritis con semilunas forma parte de una vasculitis sistémica, como va a ser la polivasculitis microscópica o la granulomatosis de Wegener. Y pues en muchos casos la glomerulonefritis con semilunas se limita al riñón y se denomina idiopática. Ya hacia lo que es la morfología, vamos a tener de que presentan necrosis segmentaria y la membrana basal se rompe con la consiguiente formación de semilunas. Los segmentos no afectados de los glomérulos parecen normales, sin proliferación o sin una presencia llamativa de células inflamatorias. Y a diferencia de lo que sucede en la enfermedad por anticuerpos frente a la membrana basal glomerular, la inmunofluorescencia para identificar inmunoglobulinas o complemento pues va a ser negativa o casi negativa. Vamos a tener que para el curso clínico suele cursar como un síndrome nefrítico, salvo porque la oliguria y la azoemia son mucho más pronunciadas. Puede aparecer proteinuria, que se aproxima pues al rango del síndrome nefrótico. En algunos pacientes puede desarrollar anuria y necesitan diálisis a largo plazo o someterse a un trasplante. El pronóstico pues guarda relación aproximada con la fracción de glomérulos afectados y cuando el paciente tiene semilunas en menos del 80% de los glomérulos, el pronóstico es mejor. El intercambio de plasma es beneficioso en los casos de glomerulonefritis por anticuerpos frente a la membrana basal y el síndrome de Goodpasteur, así como en algunos casos de glomerulonefritis con semilunas pausi-inmunitaria asociada a ANCA. Muchas gracias por su atención. Listo. De pronto empecé a comentar algo con respecto a las glomerulonefritis rápidamente progresivas con semilunas. Es que se ha establecido algo como unos subtipos, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, en la cual una se asocia pues como al anticuerpo antimembrana basal glomerular, el 2 es el que se asocia por inmunocomplejos y el 3, como mencionábamos hace un momentico, a los ANCA, en la cual el 1 pues se asocia como a la que es la de tipo idiopático, al síndrome de Goodpasteur como se mencionó. La del 2 a la idiopática también podría serlo, pero más insistentemente lo que es la posinfecciosa al lupus. Y la tercera asociada también que podría ser idiopática, pero pues también como a la granulomatosis de Wegener. Este tema de patología renal, las glomerulopatías es denso, es complejo, pero pues se requiere de de un conocimiento general de la forma tan amplia que se pueden dar lesiones a nivel de los glomérulos, implicando lesiones muy comprometedoras y que van a depender de un diagnóstico oportuno, el pronóstico. Pacientes que son sometidos a procesos de diálisis en forma permanente es muy significativo y pues en muchas situaciones pues como tener presente que estamos cruzando como ante estos casos y algunas veces no pasarlos por alto.
Bueno, muchachos, 9 en punto. Entonces nos vemos el lunes a las 9 de la mañana. Vamos a seguir con neoplasias renales. Y bueno, estoy atento a cualquier tipo de cambios o de propuestas o de asuntos que tengamos pendientes en común. ¿Sí? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Estamos entonces pendientes. Gracias, doctor. Buen día. Laura Marcela, excelente la exposición de ustedes tres, perdón, de Santiago, Melissa y de Laura Marcela. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, una preguntita. Sí. En la próxima clase podemos hacer el quiz y que teníamos preparados cortico. Perfecto. Listo, doctor. Perfecto, Listo. sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, hasta luego. Sí, dime, Rian. Doctor, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que nosotros tenemos la exposición de placenta, entonces. Sí, Entonces. Sí, mujer, ¿Cómo? dime. Entonces quería preguntarle sobre todo, unos temas que no sabíamos si incluirlos dentro de la exposición o no, que es el de la enfermedad trofoblástica gestacional. Enfermedad trofoblástica, sí, mujer. Esa sí la incluimos Sí, dentro de la enfermedad exposición. trofoblástica es frecuente. Ah, Sí, bueno. sí, mujer. Ah, bueno, listo, doctor, Listo. muchas gracias. Yo ya la tenía, ¿cierto? Entonces la van a reformar, ¿cierto? Sí, era para saber si la dejábamos o la quitábamos. Sí, bueno, listo. Pero Entonces sí. cuando la tenga me la envía, ¿cierto? Listo, muchas gracias. Melissa, ¿ustedes le hicieron cambios a la presentación inicial? ¿A cuál presentación inicial, A doctor? la de ustedes, pues, inicialmente, pues yo me la habían compartido y entonces pregunto si después de eso le hicieron cambio. No, doctor, está doctor. igual. Tal cual, cierto, eso alcancé a ver acá. Bueno, Sí, doctor, igual. Entonces yo la organizo y se la envío, doctor, para que la perfecto, tenga. listo, Laura Marcela, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, estamos pendientes. Gracias, Santiago, Melissa y Laura Marcela. A Muy usted, amable. doctor, muchas Listo, gracias. perfecto. Bueno, muchachos, bueno, gracias.